Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karim Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Te quiero hablar acerca de las 10 cosas que te van a evitar escribir tu libro cuando quieras hacerlo de verdad. Si no me conoces, mi nombre es Karim Raymond, soy conferencista, autora del libro Usa tu derecho a presumir y trabajo con empresarios y profesionales que quieren crear una marca personal de alto impacto, que se quieren que se quieren dar a conocer como líderes auténticos y que quieren hacer una diferencia en su comunidad. Y precisamente este es un tema que está súper relevante para mí porque tengo un programa que se llama Escríbelo. Y en este programa, los empresarios que van a estar ahí, los empresarios y profesionales, pues van a salir al final de 8 semanas con esa parte más importante del libro, que es su manuscrito. Sí, o sea, un libro no puede salir al mundo sin hacer ese manuscrito principal. O sea, van a salir con su libro en 8 semanas. Y es increíble la cantidad de cosas que han empezado a surgir en estas personas que tenían esa determinación, porque de hecho la inscripción para este programa fue desde el año pasado. Pero pues esto es algo que yo he visto a través de los años. Ahorita, obviamente, porque ese es el programa del momento, sé que es con el libro y sé que también fue para mí. Yo durante muchos años, creo que más de 10 años, siempre dije que quería escribir un libro. Hice 3 intentos. Sí, empezaba, paraba, escribía un rato, después se me perdía lo que había escrito, después volvía a empezar, ya después quería hacer otra cosa y en ese proceso duré bastantes años hasta que ya como que, bueno, ya te voy a contar ahorita más adelante las cosas que hice, pero bueno, hice el ciclo completo y después de todos esos años, aquí está, este es mi libro, ya está en mis manos y llegar aquí, pues fue, yo diría que los obstáculos más grandes son los que empiezan a ocurrir acá en la cabeza. Entonces, eso es lo que me parece más fascinante de acompañar personas en ese proceso de pasar de una idea, de un deseo, de un anhelo de ser autor sí, autores en su campo y efectivamente que eso se vuelva realidad. Y dentro de eso, yo he observado, digamos, esto se aplica en todos los casos, algo que ocurre o que me empezaba a ocurrir cuando yo hacía procesos hasta ese momento con diferentes tipos de personas y llegaba un momento donde como que, wow, era el momento más importante, como un descubrimiento, una revelación, algo, wow, súper poderoso que esta persona ya después tenía como ese material para salir afuera y darse a conocer. Y resulta que algo pasaba y como que ya se bajaba la esperanza, se bajaba el ritmo y muchas ocasiones, pues con esa persona no se terminó el proceso. Entonces, en esta observación de casi una década, yo creo, más o menos, o un poco más de una década, fue cuando yo llegué a observar esta manera de actuar que tenemos los seres humanos que se llama el autosaboteo. ¿Por qué? Porque el autosaboteo es algo que ocurre en nosotros para dejarnos, o más bien para evitar que nos lancemos a eso que tenemos una meta. Entonces, ese autosaboteo tiene 3 componentes. El primer componente es un componente mental. ¿A qué me refiero a eso? Que cuando tú dices, bueno, yo quiero hacer algo, en este caso en particular, la conversación que quiero tener contigo es lanzar un libro, entonces, pues digamos, hablemos de eso. Mm. Y tú dices, bueno, quiero escribir un libro. Ahora sí, ya lo voy a hacer, no voy a seguirle dando largas, que es lo que muchas personas hacen. Entonces voy a empezar el lunes o bueno, el día que sea, empezar a escribir, a hacer, no sé, el borrador, agenda, lo que sea, cada uno lo hace. El minuto después empiezan la mente a, primero, empezar a sacar todos los momentos de la vida en los que te fueron mal.
no, pero si esta vez yo hice, no funcionó, a mí nada me ocurre, nada me sale bien, siempre hay, sí, hay como estos pensamientos que vienen como para evitarte que te enfoques en eso. Entonces es una parte mental. La otra es como esa abrumación, no sé si es una palabra, pero sí, estar abrumado y entonces empieza a ver como que la persona empieza a decir, yo no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, sí, como que se empieza a confundir, la mente le empieza sí, a cambiar la visión de las cosas y entonces de una u otra manera lo que hace la persona es que se empieza a convencer que eso ya no es una buena idea. No, ahorita no, después, este no es el momento adecuado, esto está pasando. eh, Empieza a recordar que esta es otra parte del autosaboteo mental. No, saboteo mental es empezar a ver a todos los que no les ha funcionado o empezar a recordar las otras veces que quisiste hacer algo y las personas no les gustó. Entonces, eso siempre ocurre y es importante empezarlo a identificar. Ya más adelante vamos a armar como todo el rompecabezas de ese autosaboteo. La segundo aspecto del autosaboteo es un autosaboteo físico, es decir, algo que se puede ver, que es muy evidente en el plano físico, se puede ver, se puede medir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando alguien se empieza a autosabotear? Que puede empezar a notar, y mírate tú, en qué momento de la vida tú dices, bueno, quiero escribir mi libro. Y resulta que en otras áreas de tu vida tú empiezas a llegar tarde a todo. Empiezas a llegar tarde al médico, empiezas a llegar tarde a tus reuniones con familiares, con amigos, cosas de trabajo. Entonces, como esa resistencia generalizada que empiezas a observar que en otras áreas de la vida donde tienes compromisos no haces eso. Entonces, eso es otra parte del autosaboteo físico. Otra cosa que ocurre mucho, que es muy frecuente, es que te empieza a enfermar. Yo lo digo, te causas enfermedades. Entonces, cuando dices, quiero escribir el libro, no, te empieza a dar migraña todas las veces, te empieza a dar gastritis, te empieza a dar, no sé, cualquier condición física que sea una muy buena razón para, no, este no es el momento, lo voy a hacer después. Entonces, eso ocurre mucho cuando alguien dice que se quiere lanzar a escribir su libro. Entonces, está ese saboteo físico. Otra cosa que ocurre, que digamos es una que yo observo en mí, es que empiezas a dormir más de lo que duermes normalmente. Entonces, como que siempre empieza el cansancio, ¿sí? Que es como un adormecimiento, que es parte de este autosaboteo. Y entonces empiezas a notar que duermes hasta más tarde, que te levantas tarde, que estás así como con esa baja energía, de baja nota. Eso también. Entonces ahí está el saboteo físico. Y por último está el autosaboteo emocional. Todos tenemos una emoción a la que recurrimos de manera frecuente cuando nos estamos autosaboteando. Entonces hay unas personas que empiezan a notar que se vuelven irritables, entonces todo te da rabia, todas las personas están en contra tuya y entonces empiezas así a estar enojado o enojada con todo y con todos. Eso es una manera de autosabotearte. Otra manera de autosabotearte es, hay otras personas más bien que se ponen tristes, entonces están tristes, están sensibles, todo les duele, ¿sí? Como que nada les funciona, entonces está esa parte de la tristeza. Hay otras personas que se ocupan, ¿sí? Se buscan, no, es que tengo tantas cosas para hacer, tantas, ¿sí? La agenda se multiplicó por 10. Y entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que ese libro que quedaba ahí, que era como un compromiso, ya no empieza a ocurrir. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo primero es empezar a identificar cuál es tu fórmula, cuál es tu mezcla, cuál es tu combinación de autosaboteo. Porque no para todos es de la misma, ¿sí? Para unos, sí, la mental es una cosa, la física es otra, la emocional es otra. Y cuando tú empiezas a descubrir cómo te autosaboteas, ese es el momento de usar el antídoto. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Te lo voy a dar. Lo primero es que vas a identificar que te estás autosaboteando, ¿sí? Empezar a ver como ese patrón, porque eso empieza a ocurrir, en este caso de escribir el libro, ocurre, pero también en otros momentos de la vida cuando tú realmente te quieres hacer, lanzar a hacer algo que querías. Entonces empiezas a identificar mm, que te estás autosaboteando. Yo, por ejemplo, me empiezo a dar cuenta cuando empiezo a dormir más, a despertarme más tarde, es como, me estoy autosaboteando, o empiezo a llegar tarde a las cosas, o empiezo a no cumplir compromisos con otros. Entonces, para mí es eso. Mm, y después,
O sea, primero lo identificas, es el paso uno del antídoto. El paso número dos del antídoto es expresarlo en voz alta. No te tiene que escuchar nadie, lo importante es que te lo escuches, que te escuches tú, porque ahí es donde estás como haciéndole una trampa al subconsciente. Entonces, ¿qué le vas a decir? Ay, aquí yo me estoy autosaboteando. Ya vi que me estoy autosaboteando. Entonces, el paso número dos es importante que lo expreses en voz alta. El paso número tres del auto, de descubrir, o más bien del antídoto para el autosaboteo, es buscar a una persona que tú sabes que te quiere, que te aprecia y al mismo tiempo que no te compra las excusas. Y vas a buscar a esa persona y la vas a llamar o vas a contactar y le vas a decir, mira, yo me prometí que quería hacer esto. Entonces, en este caso, yo me prometí que quería escribir un libro y me acabo de dar cuenta que me estoy autosaboteando. ¿Por qué? Porque estoy llegando tarde a las cosas, porque no estoy haciendo lo que dije que quería hacer. En fin, la manera en la que te des cuenta que te estás autosaboteando y me comprometo, le dices a esa persona, me comprometo a que de aquí a mañana, lo ideal es que ese compromiso que tú hagas sea en 24 horas, voy a tomar esta acción que me va a sacar del autosaboteo. Entonces, si tú haces esos tres pasos, primero, identificas que te estás autosaboteando, segundo, lo dices en voz alta, tercero, llamas a una persona que te quiere y que no te compra las excusas, y cuarto, te comprometes a hacer algo en las siguientes 24 horas, entonces ahí tú vas a empezar a avanzar hacia eso que quieres. El autosaboteo siempre va a estar, sobre todo cuando quieres hacer cosas nuevas, y aquí la fórmula es tú empezar a delatarte cuando lo haces para tener esos resultados. Mm, Entonces, en este contexto, ¿y por qué estoy trayendo esta conversación? Es porque en el proceso de escribir un libro, que es una meta que muchas personas tienen, muchos empresarios, muchos profesionales, de hecho, pues hay un dicho que dice, ¿no? Si la persona, me echó para que la vida de alguien valga la pena, es importante que siembre un árbol, que tenga un niño y que escriba un libro. Entonces, ese escribir un libro es como las metas más importantes como ser humano, ¿sí? Según ese mito urbano, por decir así, porque no sé exactamente de dónde viene. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa meta es escribir un libro que realmente pues es muy honorable y me parece fabuloso que todos nos demos esa oportunidad de vivir ese proceso de plasmar nuestros pensamientos, nuestra perspectiva, nuestro liderazgo en las hojas, en este caso en las hojas digitales o las hojas físicas o sí, en el mundo del audio, porque también ahorita existe la posibilidad de los audiolibros. Mm, Cuando tú te lanzas a eso, entonces empieza como el reloj a sonar. Pero una de las cosas que ocurre dentro de este espacio del autosaboteo es que las personas sienten que escribir un libro es una tarea maratónica que muy pocas personas pueden hacer y cuando se lanzan a hacerlo, se lanzan a hacerlo desde ese lugar que, pues la mayoría de veces fracasan. Sí, muy pocas personas que dicen, me voy a sentar a escribir un libro hoy y ya, o sea, la primera vez, el primer intento se sientan, lo escriben y ya lo tienen y lo publican. No, generalmente son años, 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 años de estar como marinando esa idea sin tomar ninguna decisión. Entonces, yo te voy a hablar acerca de estas 10 barreras que en mi experiencia he empezado a ver que ocurren, que le lanzan, le saltan en la cara a una persona que dice que quiere escribir su libro. Entonces, lo primero es mucho que tiene que ver con el autosaboteo, los pensamientos que te decía, es como, bueno, pues que yo no tengo nada, nada para decir, o no tengo nada nuevo que decir, lo que yo digo, ya hay otras personas que lo están diciendo, o pues sí, la manera en la que yo lo digo, pues no es nada innovadora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando estas personas creen que ya todo está dicho, que ya nada que ellos van a decir es nuevo? Están descontando que esa manera única como lo van a contar, que obviamente es importante que lo conecte con su historia de vida, con su experiencia, pues no se va a lanzar, ¿sí? Entonces, lo que no está ocurriendo es que tu forma de ver el aspecto o el tema del que vas a tratar en tu libro es el que va a conectar con un grupo de personas específico. No a todos les gusta el mismo tipo de lectura, el mismo tipo de historia, la misma narrativa. Entonces, el hecho que tú no te lances a hacer el libro porque sientes que no es nuevo, que no tiene nada, sí, que valga la pena, pues es simplemente autosaboteo.
¿Cuál es el segundo pensamiento que también muchas personas o experiencia que muchas personas que se quieren lanzar a escribir un libro tienen? Pues es que primero es importante ser famoso, ser reconocido, ser una celebridad, tener, ¿sí? Ciertos estándares de logros, que generalmente son los logros que no tiene esa persona aún, ¿sí? Cuando tenga esto, entonces ahí ya va a ver el mérito, entonces son unos estándares de logros, pues que en ese momento la persona no tiene y al mismo tiempo esa persona ya tiene logros. Y entonces, ya en ese momento es cuando ya tienen el permiso que nadie les va a dar para escribir ese libro, porque el permiso del libro de cada uno escribir su libro es propio, o sea, nadie te puede dar permiso, tú te lo das. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta ecuación matemática? Que si tú piensas que tienes que tener X resultado, más 2 o más 3 o más 5X de resultados diferentes a los que tienes el día de hoy, y que cuando tengas eso, entonces ahí te lanzas a escribir un libro, pues eso va a ser una meta que siempre vas a estar como persiguiendo, versus empezar a entender que cuando tú escribes un libro con lo que has logrado hasta el día de hoy, con los resultados que tienes hasta el día de hoy, eso es lo que va a establecer o solidificar esa autoridad que ya tienes, porque para llegar donde tú llegaste, ya hay un mérito, ya hay un mérito y eso es lo que vale la pena y que definitivamente hay más que material suficiente para tener en ese libro. El tercer punto o la tercer límite que tienen, o la tercera manera que se autosabotean las personas que quieren escribir su libro, pues es el bendito síndrome del impostor, que yo ya he hablado en muchísimas ocasiones. Es esa voz que siempre limita, que dice, bueno, ¿y tú qué te crees? Y no tienes nada que escribir, ¿y a ti quién te dijo que eres autor? mm, Esto no va a funcionar, ¿qué van a pensar de mí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese síndrome del impostor limita a muchas personas. Primero, además de eso, que nunca se va, el síndrome del impostor siempre va a estar ahí eh, dañándote la vida, como me la daña a mí, como se la daña a muchas personas, porque es sentir ese no merecimiento de las cosas que has logrado. Y cuando tú llevas 5 o 10 años haciendo lo que estás haciendo, o inclusive menos, yo he hablado con autores, con niños, niños de 8 10 11 años que han escrito libros. O sea, sí tienen un mensaje. Entonces, ese mensaje de tu propia experiencia, independientemente de los años de vida que tengas en este planeta, tienen mérito suficiente para estar en un libro. Entonces, es importante tenerlo. Otro de las maneras del autosaboteo o de los pensamientos que limitan a las personas a escribir libros, pues que lo he observado en este tiempo, pues es que tienen en su mente que escribir un libro es un acto de perfección, ¿sí? Que tienen que tener el título perfecto, que tienen que tener la estructura perfecta, que tienen que encontrar el momento perfecto y que cuando todos esos astros se alineen, entonces ahí sí van a tomar acción. ¿Qué es lo que ocurre en la mayoría de las cosas? Pues que nunca empiezan. Y yo he tenido personas que he acompañado que han hecho su borrador de su libro como sea que salió, con su título como sea que salió, y después hacen una reedición, le cambian el libro, le cambian la portada, sí, lo reprograman. Pero si nunca se hubiera lanzado a hacerlo, pues hasta el día de hoy todavía estarían esperando a que llegara ese momento perfecto. Entonces ahí también es importante que empieces a reconciliarte con que tu libro no tiene que ser perfecto y que no tiene que haber un momento perfecto para hacerlo. Lo más importante es tomar acción. Otra cosa que también limita a quienes quieren escribir su libro es que sienten que no tienen la claridad suficiente sobre el mensaje que van a escribir. Entonces es como se hace muy abrumador, tienen 20.000 ideas, pero entonces de las 20.000 todavía no, ¿será que hago esto? ¿Será que hago lo otro? Entonces también es una cosa que hace que las personas se queden completamente bloqueadas porque no se lanzan y muchos tienen conocimiento y es importante, sí, organizar tus ideas, pero no es lo mismo organizar las ideas y tomar acción, y de hecho muchas veces organizar las ideas ocurre ya cuando las has escrito, versus cuando las tengas organizadas en tu cabeza y empezar a escribir, que eso es lo que muchas personas se limitan de hacer pues por eso, ¿sí? Porque esas ideas no van a salir, o sea, las ideas van a llegar y en la medida en que las vas estructurando, como que eso se va haciendo, y por eso hay un primer borrador donde sacas todo, ¿sí? Vacías esa cabeza en las hojas y ya después se reestructuran y hay
muchos expertos que pueden apoyar en ese proceso. Por eso hay un corrector editorial que se encarga de ver el orden lógico de lo que haces, y es posible, pero hasta que esas palabras no estén escritas, pues esperar o pretender que esas ideas estén organizadas en tu cabeza y que desciendan, en muchos casos es muy perjudicial, muy, muy, muy perjudicial. Em, Otra cosa que también creo que es importante tener en cuenta, si en algún momento te has pensado o has querido lanzar tu libro, es que escribir un libro no se trata solo de escribir. Y eso es algo que yo siempre digo. Yo antes de escribir mi libro, yo pensaba que lo más difícil era escribirlo. O sea, escribir el libro es como, wow, ese es el acto creativo más difícil para hacer. Pero resulta que ya después haciendo el proceso, yo me doy cuenta que escribir el libro es lo más fácil. Hay como 50 otras cosas que el que no ha hecho la escritura del libro, ¿sí? No se va a dar cuenta. Entonces, ahí es donde mucha gente se detiene, ay, no, no sé qué va a escribir, no sé qué va a escribir, pero después hay un montón de cosas que ni siquiera había considerado y ya cuando está en ese proceso, de pronto eligió lo que no le convenía, le hizo falta cosas. Bueno, hay un montón de elementos que sí es importante tener. ¿Por qué? Porque si ese libro no es escribir por escribir, es, ok, este mensaje, cuál es el mensaje principal de eso que quieres hacer, ¿sí? ¿Cuál es ese posicionamiento o cómo es que tú quieres que este libro te lleve o te acerque a una meta de liderazgo? ¿Cuál es esa estructura del libro? Hay diferentes maneras de estructurar un libro y muchas personas sienten que es como sentarse y escribir, ¿sí? En prosa. Y no sé, yo no soy escritora de ficción, pero yo inclusive creo que un escritor de ficción tiene algún tipo de orden en cuanto a eso. Entonces, sí, es importante tener una estructura, no es solo escribir por escribir, pero cuando la tienes es mucho más fácil. Y por otro lado, algo que también he observado mucho, sobre todo porque ahorita sí, en el mundo de la marca personal y de la presencia digital, escribir un libro es una herramienta muy efectiva, pero muchas personas es como, es una herramienta comercial. Entonces, mucho de ese libro está escrito con una intención de ventas que muchas veces ni siquiera el mismo autor realmente como que se adueña o se siente conectado con eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que muchos de estos libros no tienen orden lógico que tengan ese mensaje y al mismo tiempo que tengan la intención de tener un impacto. Entonces se sienten como muy superficiales, como muy acartonados, como muy, no sé, copia de algo. ¿Por qué? Porque el autor muchas veces se dejó llevar por alguien que le dijo tienes que escribir un libro, pero realmente no se cuestionó, bueno, ¿y este libro qué es el impacto que yo quiero que tengan los otros? Está muy bien toda esta parte de la autobiografía, quiero que las personas conozcan mi historia y vean lo que yo he pasado. Sí, por supuesto, todo el mundo va a querer conocer tu historia de vida, pero es importante que eso lo conectes y que dejes al otro diciendo, wow, esta persona hizo tal y yo quiero, o sea, o así se ve para mí. Muchas veces muchos libros son concebidos como una autobiografía, pero es tan acerca de ellos que la persona que lo está leyendo, pues dice, bueno, qué chévere a este o a esta que le fue tan maravilloso, bravo por él, pero nunca sienten que también ellos se pueden adueñar de esos aprendizajes del libro. Entonces, eso también es un error que muchas personas cometen y que no les permite sacar ese libro de manera efectiva. Otro que es, pues, el más común, yo creo que en cualquier cosa grande que quiera hacer alguien en la vida y es no tener el tiempo. Justo, te estoy diciendo, estamos a cortos días de este programa que se llama Escríbelo, que tengo con personas que van a escribir su libro en 8 semanas. Y cuando ya empieza como, ok, a sonarse como que va a empezar el programa, ya me han empezado a llamar personas, no, yo no creo que vaya a funcionar, que los tiempos no me den. Y entonces yo les digo, sí, o sea, ¿tú qué opinas? Pues me preguntan, yo le digo, mira, lo que sí te puedo decir es que el momento perfecto para escribir un libro no existe. Siempre vas a tener algún contratiempo, una situación, un viaje, un evento, sí, mucho trabajo, poco trabajo, peleas, no peleas, lo que sea. Entonces, está bien que no lo hagas ahorita, pero ten muy en cuenta que más adelante, cuando vayas a querer hacer ese libro, otra cosa va a ocurrir, porque así se ve el autosaboteo, porque es muy confrontante, porque es una experiencia de vida
que lleva a las personas a descubrir cosas que de pronto ni siquiera se imaginaban, desde el lado bueno y desde el lado no tan bueno, de sí mismas y sobre todo confrontar en el ser visible, como yo tengo este libro ahí afuera y las personas van a leer lo que yo pienso, mis momentos vulnerables o mis momentos lo que sea. Y entonces, pues bueno, la razón de no tengo tiempo ahorita, este no es el momento, pues siempre va a ocurrir. Entonces, no es falta de tiempo, porque todos tenemos la misma cantidad de horas en el día, ¿sí? El presidente no sé, de Canadá, de Francia, de cualquier gran potencia, tiene las mismas horas al día que tú y yo, o un artista, no sé, que viaja por el mundo y ellos hacen muchas cosas. Entonces, no se trata de tener más tiempo, sino se trata de cómo se gestiona ese tiempo. Y cuando tú no tienes que ese libro es una prioridad, pues puede durar muchísimo tiempo y no va a lanzarse al mundo, no va a existir ese libro. Otra cosa que también es una limitante para quien quiere escribir un libro, pues es ese miedo, como te decía, a ser visible, que las personas vean como esos miedos que tenías o esos momentos de tu vida que de pronto no fueron, sí, los más bellos, los más empoderantes, los más felices. Puede que sí, también tengas momentos felices, por supuesto, pero pues esos grandes aprendizajes de la vida muchas veces vienen detrás de lágrimas, de confrontación, de dolor, de tristeza, de emociones fuertes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese miedo a ser visible hace que muchas personas digan, no, yo mejor no lo escribo. De hecho, yo recuerdo que yo tenía un primo de mi papá, decía como, no, yo no voy a, no, mientras mis papás estén vivos, yo no voy a escribir ese libro. O sea, él lo tenía en mente, pero era como, no, porque es que si sus papás leían, no sé qué era lo que él quería, no quería que los papás supieran, pues no voy a escribir el libro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues creo que este señor nunca escribió su libro. Y pues los papás, no, pues no lo leyeron, pero nunca más nadie tampoco lo leyó. Entonces, cuando tú compartes esto, lo importante es que entiendas que un libro te da posicionamiento, un libro te hace humano, un libro te hace real, un libro trae una nueva perspectiva de cómo se ve el mundo y no muchas personas están preparadas emocionalmente para ese tipo de visibilidad y puede ser confrontante, por supuesto. Ahora, por eso es importante asociarte o acompañarte de alguien en ese proceso, que más adelante voy a hablar acerca de eso. Pero pues sí, o sea, está como esa balanza de, para que las personas conecten es importante ser real, pero cuando tú eres real, pues sí, tienes esa, eh, no sé, como esa posibilidad que alguien te venga y te diga, ay, no, como digo yo, te saque la lengua, ay, no, eso que tú hiciste, ¿para qué lo hiciste? Pues bueno, pues fue una persona que no se lanzó a escribir el libro, o sea, alguien que haya escrito un libro nunca te va a decir, ay, no, ¿y tú para qué escribiste eso? ¿Y eso para qué lo andas contando? No, generalmente son personas que no se han lanzado a ese nivel de visibilidad. Entonces, esa es otra cosa. Otra cosa que te puedo decir es que lo que hace que un libro no sea efectivo cuando te vas a lanzar a hacerlo, pues es que no sabes cómo convertir esa experiencia que tú has desarrollado a través de los años en un método. Muy probablemente ya tengas el método, pero entender el cómo hilas esas dos cosas y creas una conexión entre tu experiencia y tu método puede hacer la diferencia en que este libro sea un referente para otras personas, ¿sí? Entonces hay muchas personas que saben hacer cosas, pero muy pocas saben explicarlas de manera estructurada. Y eso es una salvedad que es importante tener. Y por eso, cuando yo hablaba de, sí, tener el borrador, pero hay otras cantidad de puntos, sí, que nadie te dice hasta que no te sientas y no tienes ese primer borrador. Entonces, em, eso es importante saberlo. Y otra cosa que yo te diría, este sería como el bonus, es que la mayoría o un gran número de personas siente que escribir un libro es algo que ellos tienen que hacer solos. Es como sacar un apartamento en las montañas y entonces irse allá, escribes el libro, esa obra de arte y ya cuando salgan de las montañas van a llegar así como con esta cosa acá y piensan que lo tienen que hacer solos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? El autosaboteo se multiplica y por eso muchas personas dejan ese libro a mitad. ¿Qué es importante? Que tú te rodees de un equipo multidisciplinario que te pueda apoyar. Yo considero, y realmente es posible, y justo dentro de unos cuantos días voy a entrevistar a un conferencista y autor que ha sido efectivo con la autopublicación,
pero realmente, entonces, pues bueno, aprenderé cosas, pero hasta este momento mi propia perspectiva es que escribir un libro como autopublicación es un acto muy confrontante, porque hay una gran cantidad de cosas que tú vas a tener que buscar quién te apoya, quién te apoya con la edición, o sea, con la corrección editorial, corrección ortotipográfica, diagramación, diseño de portada, eh, impresión, distribución, ventas, todas esas cosas que te digo que nadie habla antes de tener el libro en la mano. Entonces, cuando alguien se lanza a la autopublicación, si no tiene claro eso, esos elementos, muchas veces se queda con ¿sí? sus 4 copias o 10 copias o las copias que sea que imprimió, que mandó a hacer y no va a escalar, no va a vender o no va, su mensaje no va a llegar a otros, versus cuando hay un equipo, ya sea una editorial tradicional o una editorial mixta, otro día hablaré más a profundidad acerca de eso, pero cuando tú tienes un equipo que también está velando porque tú saques ese libro, entonces es mucho más probable que lo puedas hacer. Entonces, eso es una de mis recomendaciones. No escribas ese libro solo o sola porque realmente va a ser muy confrontante. Y si tú te lanzas a hacerlo, en equipo, pues hay un chance más grande que lo puedas hacer. Yo estoy convencida que hay miles de libros que nunca se van a escribir porque todos estos obstáculos van a estar ahí en el camino. Y eso no se trata de que estas personas no lo puedan hacer, que no tengan lo que se requiere o que nunca superaron barreras. Lo que ocurre es que estos elementos de autosaboteo van a estar ahí para evitar que estas personas lo escriban. El mundo en estos momentos está buscando menos expertos silenciosos, está buscando más líderes que se atrevan a compartir lo que saben, su mensaje, su manera única, su perspectiva única de compartir su conocimiento. Mm, lo que te puedo decir es que si tú en estos momentos de la vida sientes que estás en este paso o has venido escuchando ese mensaje de quiero escribir mi libro, pero no sé cómo hacerlo, cómo estructurarlo con de pronto la profesión que tienes tú, si sientes que son como cosas muy diferentes, cómo las puedes integrar, cuál es el proceso, cómo lo puedes hacer en un entorno donde tengas compañía, donde realmente te apoyes de otros que también están en ese proceso, puede ser una muy buena oportunidad para que me escribas, tengamos una conversación acerca de mi programa Escríbelo, donde en 8 semanas, acompañado con otros empresarios que están en el mismo camino, pues vas a poder efectivamente superar todas estas barreras y llegar a la posibilidad de tener ese libro en la mano, esa meta tan grande de manifestación de ese pensamiento, esa perspectiva que tienes. Entonces me puedes escribir un mensaje por interno y hablamos acerca de eso. Y si no, pues bueno, aquí te dejo con esa tarea. Es mejor hecho que perfecto. Lánzate, empieza a escribir tu libro, co- estructúralo de tal manera que puedas compartir ese conocimiento, esa experiencia que tienes, que haga una diferencia para los otros. Y eso es todo lo que tenía para ti el día de hoy. Espero que sea de valor y nos seguimos viendo con más contenido de otros temas relacionados con marca personal de alto impacto. Chao.